Todo México estará comunicado con trenes de pasajeros modernos en los próximos años gracias a la reforma constitucional en materia ferroviaria discutida y aprobada por la Cámara de Diputados. El retorno de los trenes de pasajeros es una realidad jurídica, por lo que no tendrá obstáculo para su ejecución, salvo los inconvenientes en materia ambiental u actos perniciosos o legaloides que promuevan los opositores de este medio de transporte. Solamente el 7.55% del total de las vías ferroviarias del país actualmente se utiliza para trenes de pasajeros. Pero en los próximos años se incrementará el uso de las vías con trenes de pasajeros que comunicarán al país como un medio alternativo a los existentes. Vamos a verlo. En conferencia de prensa, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, dio a conocer esta importante noticia que hará realidad el retorno de los trenes de pasajeros en el resto del país. Recordemos que ya operan los trenes Maya, del Istmo y el Insurgente, pero la proyección del Gobierno de México para el periodo 2024-2030 es comunicar la mayor parte del territorio nacional con trenes modernos de pasajeros. Así lo dio a conocer. Vamos a presentar dos temas. Uno, los dos tienen que ver con las modificaciones constitucionales que presentó el presidente López Obrador en su momento. Recuerden que el 5 de febrero envió 20 iniciativas, 18 de reformas constitucionales y 2 de leyes secundarias. El día de ayer se aprobó en la Cámara de Diputados una reforma que tiene que ver con el fortalecimiento de los trenes de pasajeros. Entonces invitamos a Jesús Esteva, secretario de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes, a Andrés Layú, que es el director de la Agencia Reguladora de Transporte Ferroviario. Él se va a encargar de no solo la regulación, sino el impulso de los trenes que inició el presidente López Obrador y que nosotros le vamos a dar continuidad con los trenes hacia el norte. Buenos días, como les comentaba, voy a presentar primero un poco de contexto sobre la reforma constitucional al artículo 28 que se aprobó el día de ayer en la Cámara de Diputados. Recordarán que a inicios del siglo XX, en 1908, se creó Ferrocarriles Nacionales de México, pero en 1937 es un hito muy importante porque el general Lázaro Cárdenas hizo la nacionalización de Ferrocarriles Nacionales de México. Esto quiere decir que la mayor parte del siglo XX operó una empresa pública, estatal, los servicios de pasajero y los servicios de carga en nuestras vías ferroviarias. A partir de 1995 se hizo una reforma con la que inició el proceso de privatización de trenes. Esto implicó la desaparición de los trenes de pasajeros y el predominio de los trenes de carga. A partir de 2018 inició la recuperación del servicio de pasajeros con el presidente López Obrador y tenemos, digamos, como ejemplo los servicios del tren Maya, del tren del Istmo de Tehuantepec y el tren El Insurgente que están operando. Hace poquito más de un año, en 2023, se inició ya este proceso en donde se publica en el Diario Oficial de la Federación la declaratoria en donde el transporte ferroviario de pasajeros se vuelve un área prioritaria del Estado mexicano, lo cual culmina con la aprobación en la Cámara de Diputados de la reforma al artículo 28 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, donde se establece ya el servicio de pasajeros ferroviario como un área prioritaria del Estado. Les voy a explicar qué quiere decir eso. La que sigue, por favor. Entonces, como les mencionaba, tenemos en operación hoy servicios de pasajeros desde que iniciaron en la administración del presidente López Obrador. Como pueden ver, ya los conocen, es el tren del Istmo de Tehuantepec, el tren El Insurgente y el tren Maya. Justamente esta es una imagen del tren del Istmo de Tehuantepec, que da servicio de pasajeros, no solo servicio de carga. La que sigue, por favor. Esto permitió que actualmente 7.55% del total de las vías en operación se utilicen para el servicio de transporte de pasajeros. Lo que hace la reforma constitucional es que recupera para el Estado que pueda ser operado por entidades públicas los 18,000 kilómetros del servicio de pasajeros, no solo los que ya están operando. Voy a leer solamente la parte que constituye la modificación que se aprobó a la Constitución Política que es relevante para el servicio de pasajeros. La comunicación vía satélite y los ferrocarriles, tanto para transporte de pasajeros como de carga, son áreas prioritarias para el desarrollo nacional en los términos del artículo 25 de esta Constitución. El Estado, al ejercer en ellas su rectoría, protegerá la seguridad y soberanía de la nación y al otorgar asignaciones, concesiones o permisos, mantendrá o establecerá el dominio de las respectivas vías de comunicación de acuerdo con las leyes de la materia. El Estado mexicano retoma el derecho de utilizar las vías ferroviarias para prestar el servicio de transporte de pasajeros
pasajeros. Para ello, el Ejecutivo Federal podrá otorgar asignaciones a empresas públicas o concesiones a particulares. ¿Esto qué quiere decir? Que la reforma eleva a rango constitucional la preferencia para la prestación del servicio público de transporte ferroviario para pasajeros como área prioritaria para el desarrollo nacional, que con estas reformas se busca la implementación de trenes de pasajeros sobre el derecho de vía existente sin afectar el servicio público de transporte ferroviario de carga, y el gobierno federal podrá otorgar a entidades públicas, estados, municipios y entidades paraestatales de la administración pública federal o a empresas privadas una concesión para el servicio público de transporte ferroviario de pasajeros. Esto quiere decir, como decía, que recupera el Estado la posibilidad de que se operen públicamente estas vías con un servicio de transporte de pasajeros. La reforma también lo que hace es impulsar esta recuperación, como lo hicieron la puesta en servicio durante los últimos 6 años de trenes de pasajeros, lo cual para las y los usuarios de este tipo de servicios que tienen necesidades de transportarse implica mayor seguridad, mejor calidad de vida, reducción en la huella de carbono en sus viajes, reducción de accidentes y, esto es muy importante, muchas comunidades quedaron aisladas a partir de la privatización, porque son comunidades que estaban conectadas al resto del país a través del servicio de pasajeros y que cuando se volvieron solo servicios de carga dejaron de estar conectadas. Esto permite recuperar la conectividad de estas comunidades. Con el presidente López Obrador se pusieron en operación 2.240 kilómetros del servicio ferroviario para pasajeros. En la administración de la presidenta Claudia Sheinbaum se pondrán en servicio más de 3.000 kilómetros de vías ferroviarias para trenes de pasajeros. Muchas gracias. En síntesis, con esta adición a la Constitución Política Mexicana, este gobierno y los subsecuentes podrán ejercer el derecho de disponer de las vías férreas para ser utilizadas con trenes de pasajeros. Recordemos que fueron privatizadas durante el gobierno del expresidente Zedillo en 1995, pero gradualmente ha transcurrido el proceso legislativo para lograr esta posibilidad de volver a comunicar al país con trenes de pasajeros que fueron sepultados por intereses e ideales anticuados. Los trenes de pasajeros han evolucionado en otras regiones del mundo, pero en México se apostó por las carreteras que mayoritariamente fueron entregadas a concesionarios por periodos superiores a los 30 años. Sin embargo, estas vías han sido superadas por el tráfico de vehículos automotores que convergen en este sistema en el que automóviles y todo tipo de camiones y tractocamiones de alto tonelaje conviven entre sí, con las consecuencias ya conocidas. El tren es el segundo medio de transporte más seguro, después del avión, además de ser ecológicamente amigable, ya que, a nivel mundial, produce un 0.7% de las emisiones de dióxido de carbono. Un tren emite hasta 5 veces menos gases de efecto invernadero por pasajero kilómetro que los producidos por un vehículo carburado o de inyección. Además, el tren es un medio de transporte sostenible que evolucionará junto con las futuras generaciones. En el mes de octubre de 2024 iniciaron los trabajos preliminares para la construcción del tren México-Pachuca y en los próximos meses se pondrán en marcha los trabajos para la construcción de los trenes de pasajeros que comunicarán el centro y norte del país, prioritariamente el tren México-Querétaro, del que se desprenderán las rutas hacia Guadalajara y Monterrey. El obstáculo legal establecido por décadas en la Constitución y las leyes secundarias ha provocado que diversos proyectos se queden en el tintero, al igual que otras acciones de gobierno que deben ponerse al servicio de la sociedad sin demora. La constitucionalidad del uso de las vías férreas abre la posibilidad de realizar las obras prometidas en el tiempo establecido. Sin embargo, habrá que esperar la reacción de los siempre opositores, no solo a un partido político o a un ideal, sino a un pueblo de México que clama progreso. Amigos, muchas gracias por ver el video. Si les gustó la información compartida, los invito a suscribirse al canal sin olvidar activar la campanita de las notificaciones. Por favor, regálenos un like, visiten el contenido de nuestro canal, dejen sus comentarios y no se olviden de viajar y disfrutar la vida. Hasta la próxima. México empieza a producir, ¿recuerdan los tratados de Bucareli?